Hola chicos, bien, continuando entonces con el tema de pilas, vamos a comenzar a hacer la implementación de las operaciones básicas pues, que se tienen sobre ese tipo de estructura. Para recordar entonces en este caso, una pila es una estructura tipo LIFO, es decir, en este caso pues el último elemento en entrar es el primer elemento en salir. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos esta pila con esos elementos de acá, 30, 20 y 10. Entonces el último elemento que se añade es el primero que puede salir. El último elemento que se ingresó fue el 30, es el primero en salir. Yo no puedo sacar el 20 o el 10 de esa estructura porque no me lo permitiría. Tiene esa restricción. Bien, entonces recordemos aquí entonces algunas de las operaciones básicas: crear, obtener tamaño, obtener cantidad, vacía, llena, push, que será pues añadir, cima, pop, eliminar, limpiar y recorrer. En esta parte del video, en esta segunda parte de este tema, vamos a mirar entonces la parte de crear, obtener el tamaño, la cantidad, vacía, llena, añadir y obtener la cima. Entonces vamos a llegar hasta este método acá. En el siguiente, entonces vamos a mirar la parte del pop, limpiar y recorrer, para no hacer pues tan largo el video. Entonces abrimos aquí nuestro editor, creamos entonces un nuevo proyecto y vamos a colocarle aquí ejemplo pilas. Recuerda entonces que en este caso aquí la idea es que vamos a simular el comportamiento de la pila mediante un arreglo normal. Bien. Bueno, creemos aquí el main, no hay problema, con el mismo paquete aquí. Listo, entonces tenemos aquí nuestro ejemplo pila y voy a crear aquí otra clase, porque esta la que va a tener pues el main para poder hacer las pruebas. Y en otra clase vamos a crear una Java class. Vamos a crear entonces aquí una pila de valores de tipo entero. Y vamos a llamar a esta clase pila enteros. Ok, entonces borremos esta parte de aquí. Vamos a tener entonces, obviamente, pues nuestra pila. Bien, va a ser entonces un arreglo normal. Y repito, lo que se va a hacer en este caso, pues aquí es simular el comportamiento de la estructura mediante pues un arreglo de tipo primitivo. En este caso, pues, vamos a almacenar pues valores de tipo entero. En próximos videos, cuando ya miremos la parte pues, de cómo se comporta la estructura, vamos a crear entonces o hacer otro video en el cual podamos trabajar con una pila pero que almacene objetos de clase. Bien, entonces tenemos en este caso acá nuestra pila de tipo entero. Vamos a tener entonces una variable para que me diga pues cuál es el tamaño de la estructura, otra variable que me diga en este caso cuál es el índice. Bien, vamos otra vez con un arreglo normal, pues vamos a tener una variable que me diga que se va moviendo a medida que nosotros vamos ingresando valores. Y otra variable que sería entonces la cantidad de elementos que se han añadido. Pongámosle aquí cantidad de elementos. Y tenemos el constructor de nuestra clase, pila enteros. ¿Qué va a hacer entonces nuestro constructor? Vamos a decirle que a tamaño y que a la cantidad de elementos, pues vamos a inicializarlos con un 0. Y el índice lo va a arrancar con un -1. Bien. Cuando vayamos a añadir, a hacer la operación del push, entonces lo que tenemos que hacer es aumentar este índice para entonces ya me quede valiendo pues 0, me apunte pues ya la primera posición dentro del arreglo. Bien. Bueno, aquí simplemente es como por gusto. En algunos otros ejemplos ustedes van a mirar pues que, por ejemplo, el índice lo arrancan en 0, ¿ok? O en -1. Bueno, ya depende pues de la lógica que tenga pues el programador. Y vamos a tener entonces el método que nos permite el poder crear la estructura. Vamos a llamarlo crear, así como le pusimos pues en las diapositivas. ¿Qué va a hacer entonces nuestro método crear? Pues simplemente va a declarar una variable de tipo string. Vamos a llamarla entrada y pues aquí hacemos un JOTIONPaint, JOTIONPaint.show input dialog, y le decimos entonces aquí ingrese el tamaño de la pila. En este caso, pues es como cuántos elementos máximos van a poder guardar ahí. ¿Sí? Bueno, a nuestra variable tamaño o tamaño, no me gusta utilizar pues la ñ, a veces pues eso presenta problemas. Y por compatibilidad, pues también es aconsejable no utilizar caracteres especiales. Entonces a nuestra variable le decimos en este caso, bueno, convertimos y le aplicamos aquí el método integer.parseInt y convertimos entrada. Y después que le decimos, bueno,
arreglo, bien, lo instanciamos y le damos tamaño. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño. Y ya quedó nuestra pila creada aquí, ya tiene pues posición y ya se puede comenzar pues a utilizar, bien. Digamos entonces aquí con los demás. Vamos a hacer nuestro método obtener tamaño, pues fácil. Métodos sencillos acá que lo que hacen simplemente es retornarme valores. En este caso pues un valor de tipo entero y vamos a llamarlo obtener el tamaño. ¿Qué va a hacer este? Retornarme pues lo que tenga el atributo tamaño. Simplemente sería eso. Esperemos, este método sería pues para saber cuántos elementos máximos se pueden guardar dentro de la estructura. Tenemos el de cantidad, obtener cantidad. Entonces, nuevamente aquí, otro método de tipo público, de tipo que me retorne un entero y obtener cantidad. Simplemente un return y le decimos retórname cuántos elementos están almacenados dentro de la estructura. ¿Okay? Hasta el momento, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Miremos aquí, vacía, me retorna true si la pila no tiene elementos, o falso, pues si tiene. Entonces vamos a hacer nuestro método vacía. Este método es de tipo público también. Public me retorna un booleano y se llama vacía. ¿Ok? En este caso, entonces, aquí vacía me va a hacer el siguiente condicional. Si la cantidad de elementos es igual que 0, pues le decimos, pues, retórneme true, ¿sí? Está vacía, la estructura está vacía. Y si no, pues, retórneme falso. La estructura no está vacía. ¿Ok? Vacía es que no tenga elementos, ¿no? Bien. Y tenemos entonces el otro método que sería el de llena. Retorna true si la pila no puede almacenar más elementos. Bien, nuevamente entonces aquí otro método público también me retorna un booleano y llena. Bien, sería entonces este condicional. Si la cantidad de elementos, perdón, aquí activé las mayúsculas. Si la cantidad de elementos es igual al tamaño de la estructura, diríamos sí, ya está llena. ¿Okay? Que retornaríamos true. Y si no, pues retornamos falso. ¿Ok? En este caso aquí, el editor me está colocando pues una sugerencia y me dice pues que esto es aquí como redundante, ¿no? Entonces me dice que el if es redundante, que yo lo puedo también abreviar y entonces me dice aquí, mire, hágalo así, ¿bien? Que sería pues básicamente lo que yo estoy colocando con un if y con un else, ¿ok? Entonces sería pues más corto pues y más fácil pues como ir a escribir si lo hacemos de esta manera. Yo lo voy a dejar así como lo teníamos anteriormente como para que quede pues más claro, ¿no? Estas son cositas que uno pues va como que va aprendiendo a medida pues que le va cogiendo experiencia al lenguaje y uno dice, bueno, yo puedo hacer en condiciones mucho más sencillo, ¿ok? Menos líneas de código, entonces lo puedo hacer así. Pero bueno, yo lo voy a dejarlo así para que nos quede pues como más claro en este caso. Bien, entonces ya tenemos la gran mayoría pues, de los métodos acá, sobre todo pues para las operaciones eso las necesitamos para hacer las operaciones de añadir y de obtener la cima. Bien, vamos a hacer entonces a hacer el método push, el que mete valores a la estructura. Entonces, nuevamente aquí, este sería también de tipo público, este sí es void, este no retorna nada. Bien, pues según nuestra implementación, vuelvo y repito, pues hay muchas implementaciones, cada programador le puede dar su propia lógica, lo único es que tiene que respetar pues el comportamiento de la estructura, de que no solamente se puede acceder por una sola parte y solamente puede sacar el elemento que esté en la cima, ¿ok? Bien, ¿qué hace entonces nuestro método push? Lo primero que tiene que hacer en este caso es verificar que la estructura que si la estructura está llena, si el método llena me retorna verdadero, ¿sí? Eso es lo que significaría esto acá. Si el método llena me retorna verdad, entonces colocaríamos un mensaje aquí de error, ¿verdad? Entonces coloquémosle aquí, mire, no se puede. Listo, un JOTP aquí, show mesa dialog. Listo, show mesa dialog. Pongámosle aquí null, pues no tenemos pues interfaz gráfica. Y le decimos entonces aquí, mire,
pila llena. No se puede meter pues más valores. Y si no, si el método llena me retornó falso, ¿listo? Es porque la cantidad de elementos no es igual que el tamaño. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a leer el valor que se quiere meter para la estructura. Bien, nuevamente pues haríamos una operación de estas de acá. Voy a copiar este de aquí, control C. Aquí pedimos el valor, ¿listo? Ingrese el elemento o el valor que se quiere almacenar pues en la estructura. Eso queda aquí pues como una led de tipo string y después la convertimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decimos en este caso aquí? Entonces le decimos, mire, índice, antes de guardar el valor adelante le decimos índice más más. Recordemos que el índice lo hemos arrancado en -1, ¿bien? Entonces como que no está apuntando a una posición dentro del arreglo, pues o dentro de la pila. Entonces aumentamos el índice para que nos quede en 0 y ahí sí entonces hacemos la operación de el guardado. Entonces le decimos a pila en la posición índice, almacene que pues vamos a convertir aquí. Aplicamos el método integer.parseInt y convertimos la variable entrada. ¿Okay? Y después le decimos entonces cantidad de elementos más más también. ¿Sí? Aquí estamos aumentando, vamos a aumentar el índice, ¿listo? Donde, vamos aquí, donde se almacena el valor o el elemento. Y aquí también entonces sería aumentar la cantidad de elementos almacenados en la pila. Bien. Este es entonces en este caso nuestro método push. Importante que primero que todo antes de hacer la operación de el añadir, entonces tengamos que verificar que ya no esté llena, porque si ya está llena no podemos hacer nada. Y para hacer entonces, en este caso pues aquí, la parte de el poder consultar que hay en la cima, bien, vamos a hacer este método cima, obtiene el último elemento que se haya añadido a la estructura sin eliminarlo. Entonces aquí, public, ese también me retorna un entero y vamos a llamarlo cima. Bien. ¿Qué hace nuestro método cima? Igualmente, primero que todo tiene que verificar que la estructura, en este caso pues, no esté vacía. Si la estructura esté vacía, pues no podemos obtener nada de ella, ¿verdad? Si la estructura está vacía, entonces sacamos aquí un mensajito, voy a copiar el anterior, y entonces en este caso aquí ya diríamos que pila vacía, es decir, pues no hay nada por obtener ahí. Y si no, entonces, ¿qué diríamos aquí? Ah, bueno, y en este caso acá, como el método retorna algo, entonces le decimos, mire, retórneme un -1. Ese -1 lo vamos a coger como un código de error para hacer posteriormente las posibles validaciones que se tengan que realizar acá. Bien, entonces vamos a suponer que nuestra estructura, nuestra pila, pues solamente almacena valores de tipo entero y positivos. ¿Ok? Entonces el -1 pues no podría ingresarse ahí. ¿Okay? Obviamente pues yo no estoy validando eso aquí pues explícitamente, ¿no? Ya sería pues otro tipo de validación aquí adicional. Entonces vamos a decirle que el -1 va a ser un código de error, ¿ok? Para decir pues que en este caso no se pudo obtener pues ninguna cima de la estructura porque estaba vacía, ¿ok? Entonces digámosle aquí que -1 es un código de error. Código de error. Cuando estemos trabajando con una pila que almacene objetos, aquí retornaríamos un null. Bien. Ok. Entonces, si no, diríamos entonces, en este caso aquí, bueno, entonces retórneme, simplemente es retornar lo que tenga pila en la posición índice, porque solamente es una operación de consulta, perdón, aquí no estoy, punto y coma.
Yo aquí no estoy modificando en absoluto el comportamiento de la estructura, ni estoy pues moviendo índices, ni nada. Solamente quiero saber qué hay en la parte de la cima de la estructura. Y eso me lo está diciendo entonces el puntero índice. Nosotros acá, en los ejemplos que hicimos, aquí lo llamábamos cima, ¿sí? Es el mismo puntero, ¿bien? Es el mismo índice que me está diciendo, bueno, ¿en dónde está el último elemento que se añadió? Bien. Ok. Bueno, y para hacer el ensayo, pues, de lo que estamos haciendo aquí, pues, este método, pues, es algo adicional, no tiene nada que ver, pues, con la estructura propiamente dicha, pero me gusta, pues, hacer un método aquí que se llame info, y ese método info, pues, me muestra información a manera general, pues, del comportamiento de la estructura, como un resumen, ¿sí? Para no estar imprimiendo, pues, ya cada cosita, ¿bien? Entonces, ¿qué va a hacer nuestro método info? Lo único que tiene que hacer es lo mismo, verificar que la estructura no esté vacía. ¿Bien? Entonces, si está vacía, pues no podemos hacer nada sobre ella. Le diríamos aquí, listo, pila vacía, igual que el método sim. Y si no, ¿qué le decimos acá? Bueno, vamos a hacer aquí un gran j.paint punto show mesa dialog null. Bien, tenemos aquí ventana padre y comenzamos a mostrar cierta información acerca de la estructura. Por ejemplo, la estructura está vacía, pues obviamente no está vacía, ¿no? Que se metió aquí en este condicional, en este else, porque no está vacía, pero bueno, quiero mostrar pues en este caso eso. Entonces llamamos aquí al método vacía, por ejemplo. ¿Bien? Un salto de línea aquí. Quiero que me muestre si la estructura está llena. Este sí es importante, bien, porque pues, aquí no se sabe, ¿no? Una cosa es que esté vacía, pero una otra cosa es que ya esté llena. Entonces, yo quiero saber, vea, ya está llena la estructura, llamamos aquí al método llena. Y me retorna, pues, ese valor de tipo booleano ahí. Entonces, colocando como a manera, pues, como de pregunta, ¿no? Vacía, aquí me saldría true o false. Llena, true o false. Yo quiero saber entonces el tamaño de la estructura, es decir, cuántos elementos máximos puede almacenar, ¿no? El tamaño de la estructura, entonces aquí pues llamaríamos al método obtener tamaño o tamaño. Salto de línea. Quiero también saber en este caso entonces, por ejemplo, la cantidad de elementos adicionados, cantidad de elementos, ¿bien? Que tiene la pila hasta el momento. Cantidad de elementos, y entonces aquí pues llamamos al método obtener cantidad. Bien, otro salto de línea aquí. Y finalmente, para este pequeño resumen de los comportamiento de la estructura, quiero saber pues qué hay en la cima. Bien. Pero repito, este método info pues es algo adicional. Lo hago pues para poder hacer las pruebas. A medida que vamos haciendo pues las pruebas de cada método, vamos verificando qué es lo que está pasando con la estructura. Entonces, para eso me sirve este método info. Bien. Y vamos entonces ahorita sí, a ejemplo pilas, que fue la clase que nos creó aquí el editor con el main. Y aquí vamos a implementar entonces un método de tipo público void y llamado menú. ¿Okay? Con este le mostramos el menucito a la persona. Bueno, aquí nos falta entonces crear el objeto de la clase fila enteros. ¿Okay? Vamos a llamarlo pues p, ¿bien? P igual new fila enteros. ¿Bien? Digamos entonces aquí una variable de tipo entero para la opción y una variable temporal, que es en donde vamos a almacenar, por ejemplo, cuando queramos consultar cuál es la cima de la estructura. ¿Listo? O cuando implementemos el método de quitar, que no lo vamos a hacer en el próximo video. Hacemos un do while aquí y este do while se va a repetir mientras que opción sea diferente de 0. Entonces 0 vamos a tomar como la opción de salir. Tenemos aquí una variable de tipo string, vamos a llamarla también entrada, igual, y a esa variable le asignamos el j.paint.show input dialog. ¿Qué mensaje le mandamos aquí? Bueno, digámosle que este es el menú de operaciones. Operaciones y hacemos un saltico de línea, dos saltos de línea para que no me quede pegado aquí las demás opciones. ¿Listo? Entonces, opción número 1, crear. Obviamente, primero que todo vamos a crear la estructura.
Opción número 2. Vamos a llamarlo aquí, llamémosle aquí información. A llamar al método información para que nos saque pues, el resumen de cómo está la estructura. Opción número 3, añadir. Añadir, es decir, pues en este caso, llamar a nuestro método push. Bien. Aquí saltico de línea de una vez para no hacer tantas concatenaciones. Opción número 4, ¿cuál otro tenemos aquí? Añadir. Pues eso serían básicamente los métodos que podemos probar hasta el momento, porque los demás no están todavía, ¿bien? Entonces creamos, llamamos información, información pues ya nos muestra si está vacía, tal cosa. Bueno, también podemos llamar en este caso pues a nuestro método cima. Queremos saber pues qué elemento está en la cima de la estructura, si lo queremos mostrar pues por aparte, porque pues la cima también se está mostrando aquí en el método info, pero también lo quiero mostrar pues por aparte en este caso. Y sería opción 0, pues salir de la aplicación. No hay nada más por hacer aquí. Y entonces le decimos aquí, seleccione una opción. A nuestra variable OPC le asignamos el proceso de conversión, el integer.parseInt, y lo tenemos, y que nos convierta en try. Con esa variable entonces hacemos un switch y evaluamos la variable OPC. Si la variable OPC vale 1, entonces con nuestro objeto PE llamamos al método crear y break. Por aquí más cortito. Si vale 2, voy a copiar y pegar este de aquí. Si opción vale 2, llamaríamos a nuestro método info. Si vale 3, si OPC vale 3, llamamos al método push para meterle valores a la estructura. Si OPC vale 4, llamamos al método cima, pero el método cima, retorna algo, ¿no? Recuerden cuando hicimos la implementación del método cima retorna algo. Me retorna -1 si no puede hacer nada. Y si no, pues me retornaría lo que tengamos, pues, lo que hay en la cima de esa estructura, es decir, el último elemento que ingresamos. Entonces aquí para eso nos sirve esta variable temporal, para ir guardando esos valores aquí y poderlos mostrar por pantalla. Entonces aquí le decimos a temporal asigne lo que me retorna el método cima. Si temporal es igual a -1, es porque no se pudo obtener, perdón, si es diferente de -1. Bien, ya el mensaje de error ya lo está sacando el método cima, por si de pronto pasa algo. Por ejemplo, si la estructura está vacía, entonces ya me muestra aquí el mensaje y me retorna el -1. Entonces, ¿qué diríamos acá? Si temporal es diferente de -1 es porque se pudo obtener algo. Por lo tanto, entonces ahora sí mostraríamos un JOTionPaint aquí, un show message dialog, y mostramos entonces en este caso aquí, bueno, null, como tiene ventana padre, y entonces cima, pongámosle así, cima es igual a lo que tiene temporal. Simplemente sería pues un código aquí sencillo y mostrar entonces lo que hay ahí en la cima de la estructura. Y bueno, y tenemos aquí el case 0, pues no hace nada, voy a colocarle aquí un break. Y default, bueno, por si de pronto pues el usuario se equivoca. Yo voy a colocarle un show message dialog también aquí y le decimos entonces aquí opción incorrecta. Ok. Y venimos al main y entonces en el main declaramos un objeto de esta clase para poder llamar a el menú. Entonces sería ejemplo pilas, pongámosle aquí ep igual new ejemplo pilas y con ese ep llamamos a menú. Bien, lo vemos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Menú. Vamos llamando aquí el menú porque no sale. Ejemplo pilas, menú.
quiere salir. A ver, viene aquí a menú, un do while, show input dialog, integer.parseInt, aquí está bien, porque no quiere salir aquí el menucito. Ejemplo pilas, aquí está bien. A ver, por acá abajo, no hay nada. Qué raro que no quiera salir aquí. ¿Qué pasó? Haga mientras que opción sea diferente de 0. Ejemplo menú. Menú, perdón, aquí. Ejemplo pilas. Menú. Pareciera que no está reconociendo pues como que esta fuera la clase principal. A pesar de que lo hicimos pues aquí como paquete, ¿no? Vale, aquí. Qué raro que no le esté corriendo. A ver, pero si está corriendo este ejemplo acá. Miremos a ver una cosa. Vamos a ver aquí un show. Hola aquí, hola. No está corriendo este específicamente. A ver, pues miremos aquí, cerremos el proyecto. Algo pasó por aquí, close. Nuevamente abrámoslo. Ejemplo pilas. Aquí. Ahora sí, no sé, algo raro pasó ahí. A veces sucede, ¿no? Bueno, miremos entonces aquí nuevamente. Y ya me sale hola nuevamente. A ver, un file. Algo tengo aquí con el proyecto que no me está dejando pues como poderlo correr bien. Vamos a tocar nuevamente cerrar aquí el proyecto, close y volverlo a abrir pues con ese último cambio que le hicimos aquí, ejemplo pilas. Esto aquí es algo pues raro, ¿no? No sé por qué está molestando aquí. Ya salió pues el menú. Cosas que suceden pues a veces con este editor. Bueno, entonces vamos a crear la estructura. ¿Bien? Primero que todo, eso es la primera operación que tenemos que hacer, crear la estructura. Vamos a crear una estructura de tamaño 3. Si yo me meto aquí en información, ya la estructura está creada. Por lo tanto, ya podemos hacer las demás operaciones. Entonces, digamos aquí información, que me dice que la pila está vacía. ¿Sí? No hay nada por mostrar ahí. ¿Por qué me dijo eso? Claro, al llamar al método info va a llamar al método vacía. Bien. ¿Qué hace el método vacía? Va y me pregunta, ¿cantidad de elementos de 0? Ah, pues que sí. Ok, porque así fue como lo inicializamos acá en el constructor. Entonces, cantidad de elementos vale 0. Por lo tanto, el método vacío pues retornaría verdadero. Como me retornó verdadero, entonces el método info me dice, ah, no, pila vacía y no puede hacer absolutamente nada más. Bien, nuevamente aquí al menú. Vamos a obtener la cima. Me dice que tampoco se puede obtener la cima porque la pila está vacía. Es decir, venimos aquí a obtener la cima y me dice lo mismo. Llama el método vacía, me retorna verdadero. Me retorna verdadero, entonces me dice pila vacía y me retorna un -1 acá. Ese -1 se retorna nuevamente aquí al menú. Bien, nos estamos obteniendo pues en este caso aquí la cima. Bien, entonces como la cima o el temporal que estamos asignando aquí es -1, pues no se va a cumplir este condición de acá, entonces por eso no mostró nada ahí. Bien, hasta el momento estamos trabajándolo bien ahí. ¿Okay? Vamos a añadir un valor. Listo, se metió y digámosle el 10. Vamos a añadir el 10. Ok. Vamos aquí a información, opción 2. Es que me dice la opción 2 aquí. ¿Está vacía? No, no está vacía, ya tiene elementos. ¿Está llena? No, no está llena porque apenas va un elemento. Es de tamaño 3 máximo, cantidad de elementos adicionados van 1 y la cima es el 10. Ok. Nuevamente aquí añadir. Vamos a meter el 20. Nuevamente aquí información 2. Vacía no, llena no, tamaño de cantidad de elementos 2 y la cima es el 20. Sí, puedo llamar al método cima así solito, por ejemplo aquí opción 4. Entonces me dice que la cima es el 20 porque fue el último elemento que ingresamos. Ok. Nuevamente aquí añadir uno más, pongámosle aquí el 30. Pongámosle información. Entonces me dice vacía no, llena sí.
ya se llenó la estructura, ya metimos los 3 valores máximos que se puede guardar ahí. Tamaño 3, cantidad de elementos 3 y la cima es el 30. Si le digo aquí cima, me dice que la cima es 30, perfecto. Y si le digo añadir, me va a decir que ya no se puede más, que la pila ya quedó llena. ¿Ok? Bien, vamos a hacer entonces aquí algo y es, bueno, voy a salir de aquí porque pues, como no tenemos implementados todos los métodos de quitar o de listar o de recorrer, pues ya nos quedó la estructura y ya ahí para adelante ya no podríamos hacer nada más. Bien, si yo le digo aquí añadir, me dice que ya no se puede más. Ok, bueno, voy a salir de aquí y voy a dar una breve explicación sobre todo pues de cómo funciona el método, por acá, el método entonces push o añadir. Ok. Entonces, recién cuando corremos la aplicación, vamos a aquí crear, le decimos entonces de tamaño 3, yo llamo aquí al método añadir. ¿Bien? Recordemos entonces cómo están los indicadores, ¿verdad? Yo voy a abrir aquí un blog de noticas para hacer pues una pequeña prueba de escritorio. Y entonces tenemos estos índices, ¿no? Entonces tenemos aquí que estos dos, tanto el tamaño como la cantidad de elementos inicialmente están en 0. Bien, coloquemos más grande aquí la letra, aquí a 22. Bien, listo. Entonces, estos son nuestros índices por el momento. Lo más importante son los índices, porque con los índices nosotros nos movemos a través de la estructura. Entonces, nos dice lo siguiente acá. Cuando llamo al método push, el de añadir elemento, entonces llama al método llena. El método llena, ¿qué me verifica? Me dice si la cantidad de elementos es igual que el tamaño. Vamos a suponer que el tamaño va a ser de tamaño 3. Bien, entonces vámonos aquí, crear de tamaño 3. Listo, entonces ya la estructura ya tiene las 3 posiciones. Y entonces tamaño vale 3 y cantidad de elementos vale 0, índice vale -1 por el momento. Entonces cuando llamo aquí el método llena me dice cantidad de elementos que vale 0. ¿0 es igual que 3? Ah, pues que no, ¿cierto? Entonces por lo tanto me retorna falso. De retornar falso, entonces me dice, listo, entonces si no, métase por el lado de acá. Pide el valor, vamos a decirle pues que el valor vale 10, listo, vamos a decirle pues que aquí entrada, hacer la simulación aquí con que entrada le metí el 10. Recuerden pues acá como una cadena, ¿no? Porque es un string. Listo, el 10. Después, ¿qué hace aquí? Índice más más. Entonces vamos a actualizar el puntero de donde se va a almacenar pues ese valor. Entonces, índice ya valdría 0. Aquí estamos apuntando a la posición 0 del arreglo, con el que estamos simulando la estructura. Y en esa posición vamos a guardar entonces, en este caso, ¿quién? Pues lo que se convierta aquí. Entonces, en este caso aquí, pues en pila, a decir aquí que en pila, vamos a pintarla así. En pila entonces quedó el 10 en la posición 0, ¿verdad? Entonces digámosle que esta es la posición 0 de la estructura. Esto tiene 0, por acá también tiene un 0, por acá también tiene un 0. Esta es la posición 0, 1 y la posición 2. ¿Bien? Como si fuera pues un arreglo normal. Y después le decimos entonces cantidad de elementos más más. Entonces cantidad de elementos ya vale 1. ¿Ok? Cuando nuevamente llamamos al método push, ¿qué va a hacer él? Nuevamente, llama al método llena, me verifica. Llena, cantidad de elementos es igual que el tamaño, cantidad de elementos, perdón, cantidad de elementos que vale 1. 1 es igual que 3, ah, pues que no. Si no, te retorne falso. Retornó falso, por lo tanto, viene y pide otro valor. Vamos, pues aquí vamos a meterle el 20. Bien. Índice más más. ¿Cuánto vale índice al momento? Vale 0. Entonces, índice más más, pues valdría 1. Significa que en la posición 1 vamos a almacenar el 20. Entonces, pila, la posición índice, guarde el 20. Entonces, aquí quedó el 20. Y cantidad de elementos más más, que ya valdría 2. ¿Ok? Y ahí se va llenando entonces la estructura. Cuando yo llamo al método cima, llamemos aquí al método cima, me dice, llama al método vacía. ¿Qué hace el método vacía? ¿Cantidad de elementos es 0? No, ¿cierto? Cantidad de elementos vale 2. Hay 2 elementos metidos hasta el momento ahí. Entonces, cantidad de elementos es igual que 0, pues que no. Si no, retorne falso. Entonces, aquí vacía me retorna falso. ¿Ok? Entonces, como me retornó falso, entonces, ¿qué va a decir? Se mete por el else y me dice, bueno, retórneme lo que tenga pila en la posición índice. ¿Cuánto vale el índice? 1. Entonces, me va a retornar el 20. Y con eso estamos consultando la cima
de la pila, es decir, el último elemento que ingresamos. Bien. Bien, chicos, hasta el momento entonces hemos implementado los métodos del push y obtener la cima. Los demás métodos eran adicionales, también les sirven pues como ayuda para poder implementar el método del push y de la cima. En el próximo video entonces vamos a mirar la parte de quitar o el pop y listar y vaciar la estructura. Hasta la próxima.